En mi niñez hubo ciertas cosas que me limitaron o que me fueron apagando esa esencia. Trataba de encajar con dones que no tenían nada que ver con mi personalidad porque ni siquiera yo la conocía. Poder abrazar a las personas y que la gente verdaderamente sintiera algo diferente con mi abrazo. Y es una tristeza llegar a esta edad que tenemos y decir, híjole, no sé quién soy. Sí somos hijos de Dios, pero necesitamos reflejar nuestra verdadera esencia. Te vas despersonalizando porque llega un momento en el que no te das cuenta quién eres. No había ni el lugar ni la persona adecuada para manifestar lo que realmente estaba pasando. Yo aprendí a dar el mensaje correcto a través del don. Fue muy triste darme cuenta de que las características de un don de misericordia yo las estaba representando al revés. Y reconocer que yo necesitaba amor no fue sencillo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos ahora con el episodio número 12. Es un gusto para mí, cada uno de sus comentarios, testimonios. Es una alegría que somos más las personas que están encontrando su don de nacimiento y eso es una bendición, creo, no solamente de forma personal, sino también familiar, laboral, etcétera. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del don de misericordia con una fijación a administración. Y en esta oportunidad está conmigo la pastora Jimena Bello. Hola, Jimenita, ¿cómo estás? Hola, pastora, muy bien, muchas gracias. Es un honor estar en este tiempo para compartir acerca de mi don. Creo que cada capítulo que hemos estado escuchando ha ayudado a muchas personas y en mi corazón está el que personas que han sufrido, que han pasado las cosas que yo he vivido, que les costó, porque a mí fue algo que a mí me costó poder identificar mi don, puedan tener esa oportunidad y que puedan tener esa revelación, porque es un privilegio el cuando uno se encuentra en la personalidad que Dios nos ha puesto. Así es, bueno, sabemos que el don se encuentra desde pequeño, ¿no? Fue lo que Dios nos ha estado revelando. Está relacionado también con paternidad, porque esta escritura de Corintios 12, verso 4, dice que hay diversidad de dones. Uno los da el Espíritu, los ministerios los da el Señor y las operaciones las da Dios. Cuando no tenemos claro que Dios es nuestro Padre, entonces no se activa en nosotros los dones que el Padre da desde el nacimiento. Yo te pregunto, Jimena, ¿a ti te pasó? ¿Tu familia identificó el don? ¿Tú lo identificaste? ¿Cómo sucedió? Fue un proceso largo, pastora. En mi caso no fue fácil distinguir cuál era mi don, porque hay algo que explica en su libro usted, justo en este don de misericordia, que son niños muy sensibles, muy tiernos, muy amorosos, pero que si no se les cuida con ese amor como padres, pueden perder esa esencia. Entonces, yo en mi niñez hubo ciertas cosas que me limitaron o que me fueron apagando esa esencia. Entonces, yo estoy hablando que tengo ya cierta edad y yo no tenía las características de un don de misericordia. Entonces estuve en una búsqueda por muchos años para poder encontrar en dónde yo encajaba. Trataba yo de encajar en otras personalidades que no son mías. Así como dice usted, el Padre, tenemos una identidad como hijos de Dios. Esencia. Todos tenemos una identidad. Todos, cuando llegamos a Dios, entendemos que somos hijos de Dios, pero yo creo que hay algo más allá, que es esa parte del don donde Dios, hay una cita que me gusta que en Eclesiastés donde dice que Dios lo ha hecho hermoso todo en su tiempo, pero que ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y cuando yo escucho eso, yo creo que está hablando del don que ha colocado en nuestros corazones y es esa parte donde sí somos hijos de Dios, pero necesitamos reflejar nuestra verdadera esencia, la verdadera semejanza que tenemos con el Padre. Y yo estuve en una búsqueda muy amplia, trataba de encajar con dones que no tenían nada que ver con mi personalidad, porque ni siquiera yo la conocía. Wow. Fue muy difícil, pasé muchos años creyendo pasé por el don de profecía, pasé por el don de administración, que hoy entiendo que la administración era parte de mi fijación, pero yo de todas formas no me sentía totalmente encajada. Y fueron mucho tiempo, recuerdo que cuando yo estaba en AG Jóvenes, estuvimos 6 meses y creo que desde ahí Dios empezó a trabajar conmigo.
creo que Él empezó a trabajar en mi corazón para que yo pudiera ver la esencia que había en mí. Recuerdo que todas las oraciones de madrugada, todos los días yo le decía, Señor, dame compasión. Señor, Wow. dame compasión, porque yo pensaba que yo no Sí. lo tenía. Y fueron 6 meses todos los días de pedirle Wow. a Dios que me diera compasión. Y yo le decía, Señor, es que yo quiero saber quién soy. Yo quiero conocer mi personalidad, quiero saber cuál es mi don. Y fue mucho tiempo, eso fue un proceso, terminamos AG, yo seguía sin descubrirme, seguía pasando por otras personalidades. Y hubo un momento en el que ya cuando abrimos la iglesia, yo me empecé a dar cuenta que estaba obrando en cosas que normalmente yo no hacía. Soy una persona muy seria, muy aislada, no trato de llamar mucho la atención. Me gusta destacar, pero no ser el alma, o sea, el El punto de centro. atención, el centro de Ajá. atención, no me gusta. Pero me cuesta mucho socializar. Pero ya una vez que abrimos la iglesia, pues no me quedaba de otra, ¿no? O sea, lo Sí. tengo que hacer. Tuve que empezar a hacer cosas que iban más allá de mí, pero empecé a notar algo, que al principio yo, en los años que llevaba ya de ser cristiana, me costaba mucho abrazar a las personas. Mm. Dar amor, ser amorosa, ser Ujú. amable, eso era algo que a mí me costaba mucho. Y lo empecé a hacer, pero ya no de una manera solo obligada o por la posición en la que estoy, sino que ya se empezaba a hacer como sincero, como natural, el yo poder abrazar a las personas y que la gente verdaderamente sintiera algo diferente con mi abrazo, con un saludo. Empecé a escuchar a las personas, pero de una manera diferente, porque al principio era como más de, no, como más, más de reglas, más de Protocolo. autoridad, más de, no lo sé. Y ahora era diferente, era algo desde el fondo de mi corazón, era algo que se estaba notando. Y en una ocasión tuve un sueño que se lo pude compartir a usted. Hubo un día en el que yo soñé que usted, estábamos en la iglesia y usted traía una maleta. Ujú. Y después nos íbamos caminando y llegábamos a un lugar donde había como un anafre o no sé cómo llamarle, y había fuego. Y usted se ponía a escribir sobre ese fuego. Y después me daba el papelito de lo que usted había escrito. Y decía la cita, y usted me dio una cita, y en esa cita decía, eh, solo recuerdo que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo tengo muy marcado. Y fue un sueño que en el momento yo no entendí. Quizá, o sea, ni siquiera era un sueño de terror o algo, pero yo me levanté con una agitación en mi corazón. O sea, me Sí. levanté llorando, o sea, como nunca me había pasado eso en un sueño. O sea, yo me desperté y lloré y lloré y lloré. Y recuerdo que estaba mi esposo y él empezó hasta a tratar de calmarme, hasta a orar por mí, porque yo no podía entender ese sueño. Y ya, lo dejé pasar, se lo compartí. Y pasó el tiempo, siguió pasando y empezaban a sucederme ciertas cosas que me volvieron a llevar a platicar. Una plática en la cual usted me empezó a decir, es que creo que hay algo de corazón en tu don. Y yo Ujú. así de, ay, no, pero pues no, ¿cómo? Eso no es posible. Yo soy muy mental, muy analítica, no tengo nada de amorosa, de compasiva, o sea, Sensible. Ujú. no, nada de sensible, no había eso en mí. Y bueno, usted estuvo platicando conmigo y en otra ocasión empezó a orar. Usted y otras pastoras empezaron a orar por mí y Dios me trae nuevamente ese sueño. Cuando ustedes estaban orando, Dios me empezó a detallar el sueño que yo había tenido y me empieza a decir, lo que pasa es que tú necesitas ser mudada. Mm. La maleta es porque necesita ser mudada del temor, porque yo pensaba que Guau. era demasiado temerosa y que mi don se movía por eso, por el pensamiento. Y me Ujú. dijo, tienes que ser mudada del temor El al amor. amor. Wow. Eso es una revelación que le di a tu pastora, por eso ella estaba escribiendo sobre el fuego, porque el mismo Espíritu Santo fue el que le dio la revelación para que Sí, 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 muchos sí, como sí, tú, sí, o en sí. este caso yo, puedan ser mudados de algo que no son a lo que verdaderamente Wow, representan aquí en la tierra. impresionante. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Entonces, bueno, pasó ese sueño, tengo esa revelación del sueño, eh, y llegó un momento en el que dije, bueno, voy a leer el don de misericordia. Y fue muy difícil, pastora, sumamente difícil. No es algo que lo hubiera leído por primera vez, no, era un don que yo sabía cómo era, pero lo leí de una manera diferente. Ujú. Lo leí al revés Okey. y fue
muy triste darme cuenta de que las características de un don de misericordia yo las estaba representando al revés. Y en el libro En lo dice, en negativo. lo Ok, negativo, ok. opuestas a la Opuestas. esencia. Wow. Y fue algo muy difícil. De hecho, no lo pude leer de corrido. O sea, me tuve que tomar días para poder leer los primeros renglones, las características, la personalidad, porque era una confrontación. No fue fácil, no Sí. fue, ay, qué bonito, ya me descubrí, ahora soy No. misericordia. No, fue algo muy difícil de asimilar. El ver cómo hubo un momento de quiebre en mi Sí. niñez en el que me hizo ser totalmente opuesto a lo que yo realmente represento. Y es un proceso que todavía sigo conociendo. Sí. Tengo poco tiempo, realmente no tiene mucho que yo pude descubrir el don en el que dio, el don que Dios me dio. Y cada día voy conociendo más Ujú. acerca de mi don, pero ha sido un camino largo. Sí, quiero decir algo de Jimenita. Mira, y Jimenita, no es así como Jimena. Bueno, tenemos muchos años de conocerla o conociéndonos, perdón. Entonces, sí, como dices, yo te analizaba o te observaba y miraba sensibilidad, ternura, compasión, ¿verdad? Y yo te dije, creo que 3 veces a lo largo de como 10 años: "Jimena, ¿no eres corazón?". "No, no, pastora, ¿cómo cree?". Perdón". La primera vez hasta dije: "Ay, no, voy a tirar mi libro, esto no sirve, estoy mal, estoy viendo cosas que no son". Y pasaron más años y yo la volví a ver a Jimena y decía: "Es que ella es del corazón". Y me volviste a negar: "No, no, 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 para nada, pastora, que no sé qué". Ah, bueno, está bien, okey. Y sí, efectivamente, como dices, también se percibía el temor, que es como más propio de la triada de la De la mente, mente. que somos, guiados por los temores, por los miedos. Sí se veía esa parte, pero también se veía la otra de sensibilidad, ternura, te digo, porque mira, por más que uno quiera aparentar, quiera esconder, quiera ponerse un caparazón, la que es, sensible ponerse dura, la que es dura hacerse bien tierna. Siempre la esencia, la naturaleza, la formación divina nos traiciona. O sea, siempre se va a notar o a hacer notar o a ver, ¿no? Y creo que, como bien lo dices, necesita uno mucho la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos lleva al pasado y nos puede hacer notar, em, como lo mencionaste, el quiebre, dónde fue roto mi compasión, mi misericordia, dónde fue roto mi corazón tierno, compasivo, amoroso, mi sensibilidad, dónde fue rota. Y ir allí no es nada fácil, es traumático incluso, pero cuando vas de la mano del Espíritu Santo, regresas sana, regresas diferente, regresas libre. Y es una tristeza saber que, a veces para mí es una tristeza saber que el don de nacimiento, el don operacional, perdón, se encuentra desde el nacimiento. Naces con él, al año, al 2 años, está muy, muy, muy representado. Creo que entre más, pequeños somos, se muestra con mayor inocencia, porque no hay apariencias, no hay, esquemas, no hay estereotipos, no hay ninguna presión social. Uno muestra lo que uno es, y es cuando más se detecta, se identifica el don. Ya de ahí empiezan los regaños, empieza, no sé, algunas personas a querernos modificar porque nuestra conducta o es muy apartada, aislada o es muy sensible y no llores, ¿verdad? Entonces, em, sí nos modifican las palabras, la crítica, la presión social y es una tristeza llegar a esta edad que tenemos y decir, híjole, no sé quién soy. Sí. No sé por dónde empezar. Me hace recordar muchas veces que yo fingí ser alguien por entrar en ciertos círculos, y yo decía: "Es que yo no soy así, ¿no? O sea, me la están creyendo, ¿no? O me estoy vendiendo bien la idea", y no es así. Y darte cuenta que no necesitas ni aparentar, ni fingir, ni esconder, porque así Dios te hizo y así Dios te ama, es sanador.
Así es, Paz. Yo creo que una vez que una persona, cuando yo encontré mi don, o cualquier persona que logre encontrar su don, empieza también un proceso de sanidad. Cuando uno conoce a Dios, Dios te va sanando en muchas áreas de tu vida, pero cuando tú conoces tu don, empiezas a sanar otras. Yo recuerdo que cuando pude empezar otra vez, una vez más, o sea, porque lo he leído varias veces, el don de misericordia, y Dios trae nuevamente recuerdos. Digo, ¿cómo no me di cuenta? O sea, ahora ya lo veo Claro, más claro, ¿no? es fácil. Como así, o sea, como ciertos detalles de mi niñez que se fueron apagando, ¿no? O sea, lo que Ujú, decíamos, de uno manifiesta quién somos de niños. Desde ujú. pequeños uno puede manifestar el don que tiene. Y yo sí me recuerdo una niña muy artística, me encantaba cantar, me encantaba, la música es algo que a mí me apasiona. Siempre, incluso aun cuando yo jugaba con Barbies, soñaba, bueno, jugaba que las Barbies eran las cantantes. Guau, Entonces siempre ujú, fue relacionado con el tema artístico. Pero las condiciones en las que fui claro. creciendo, la escasez, la necesidad, fue así de, pues, ¿cómo voy a estudiar algo así? O sea, es imposible. Y aunque pudiera uno tener el talento, si no hay las condiciones, Sí, se va quedando a un lado. Y sí hubo varios sueños que yo quería y siempre una voz, una persona, un familiar o algo de, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ujú, nosotros no podemos tener ese tipo de sueños, tú no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir y es así de, y como una persona como yo que es tan sensible, sí, los comentarios influyen mucho en nuestros sí, te sueños, apagan el me sueño. van apagando. Eso en todo. Somos personas sumamente sensibles y como también nos criticamos mucho, Mm, nos enjuiciamos mucho a nosotros mismos, hay un sentido de comparación. mm. O sea, todo el tiempo estarme comparando con otros, con mis hermanas, con otras personas, y no nada más de niñas, sino es un cambio, Toda la es un vida, estilo de sí. vida. El don es un estilo de vida, pero no te das cuenta. O sea, porque yo sí quería encajar en otros dones, pero no me daba cuenta de lo que realmente Ujú, estaba sucediendo en mi interior. Y en esa búsqueda, en esa necesidad de saber quién yo era, ujú, pasé por diferentes cosas, pero empiezo a recuperar esa esencia, empiezo a reconciliarme incluso mm, conmigo misma, ujú. porque en ese estilo de vida uno también tiene que enfrentar ciertas batallas en su mente y en su corazón y son cosas con las que yo sigo trabajando, cosas que aun cuando la gente me lastima los comentarios, porque no la gente no lo hace intencional, no es como que, ay, quiero lastimarte, te voy a decir esto, no, pero Es más uno mismo sensible. se Ujú, hiere y sí. trabajar con eso porque nos vamos como protegiendo nuestro corazón. Somos personas, yo no, de verdad, pastor, es que es increíble, pero no me había dado cuenta lo sensible que soy. Sí. O sea, es algo que hasta a mí me cuesta un poco reconocer qué tan sensible soy porque voy protegiendo mi corazón. O sea, Ujú, yo puedo aguantar mucho, puedo, le platicaba a unos amigos hace poquito que yo puedo, siempre está en mi corazón el ayudar a las personas. ujú. O sea, todo el tiempo estoy y te doy consejos y te ayudo y estoy contigo. Cuando tú sufres, yo sufro. Cuando tú te gozas, yo me gozo. Pero aguanto un tiempo. O sea, si veo que las personas no están haciendo algo por su vida, como en mí, yo tengo una necesidad de ver a las personas bien. Y si veo que las personas no están haciendo un cambio para yo dejar de sufrir por la vida de otros, entonces hago como caparazones, Mm, como que envuelvo mi corazón y prefiero soltarte no como amigo, sino desde mi corazón. O sea, yo puedo seguir teniendo una amistad, una relación sí. con las personas, pero en mi corazón prefiero soltarte. Fíjate, lo que tú mencionas es una perfecta combinación de un don del corazón que hace fijación con la mente. Okay. Porque si, por ejemplo, misericordia también hace fijación con servicio, que sería y con exhortación, que sería una, que le llamamos nosotros un don corazón, corazón, pero tú eres corazón, mente. Entonces, me gusta porque no te clavas en eso, no te haces como responsable de la persona, no sufres al grado de casi cargarte como lo hacen a veces las personas que son más corazón, corazón, cargar con esa falla, con esa falta, entonces usas como y hace ratito dijiste: "Bueno, tenemos que proteger la mente y el corazón", o sea, está claro
Y mira, a mí me pasa algo porque yo escucho a las personas y solitos me dan las claves, las señales, los tips de cómo encontrar sus dones. Para mí, entonces tú decir, es que yo protejo mi corazón y mi mente, los dos dones los manejas perfectamente y eso te ayuda a no parecer un misericordia así como lo vemos como Moisés, ¿no? Súper Sí. sufrido, súper preocupado, súper casi yo me muero, pero el pueblo no, ¿no? Entonces tú, bueno, ¿no quiere? Pues lo avanzo, ¿no? Pero eso lo hace con tu fijación Ujú. de administración, que es Sí. mental, entonces no te quedas tanto ahí en el dolor que tiene la misericordia, en el sufrimiento también que hace la misericordia, sino que te vas a lo analítico, a lo lógico y avanzas. Qué Sí. padre. Sí, sí, cuido mi corazón, cuido mis pensamientos y es una combinación, a mí me gusta mucho, porque Sí, no muy soy buena. tan sensible, aunque sí lo soy, pero esa combinación me gusta mucho. Hoy lo entiendo, hoy me gusta, hoy me acepto, hoy voy trabajando en cada área, en mis fortalezas, porque sí, no dejo de ser una misericordia que tiende a deprimirse. Somos personas, soy una persona muy pasiva, soy una persona que evita cualquier costo el conflicto. O sea, Okey. soy cero conflictos, no me Sí, sí, es gusta la misericordia, violencia, sí. sí, no me Ujú. gusta, pero he descubierto, porque antes era, no me gusta el conflicto, entonces no hago nada y pues que las cosas fluyan. Ahora me he dado cuenta que también defiendo. Ujú. O sea, cuando hay una injusticia, o sea, en mi trabajo ahora lo estoy viendo así de, ya empiezo como a sacar cosas que antes no las hubiera hecho. Mm, Empiezo a defender, empiezo a buscar, empiezo a verla, o sea, me gusta mucho ayudar a la gente, es ujú. algo que me apasiona y tengo como un radar. Yo no sé si sea Sí, de así es. exclusivo Ujú. del don de Sí, así. misericordia, pero a donde yo volteo, Atraen. no, y es una cosa impresionante. Desde siempre lo tuve. Yo volteaba a ver algo y sin que la gente estuviera hablando, yo sabía lo que estaba pasando a Ujú, esa persona. ujú. Detecto la necesidad Sí, económica, la necesidad emocional, sí. pero soy muy penosa. Entonces, Ujú. como me cuesta mucho, a Por la veces tengo, administración también es, sí, sí, penoso. entonces prefiero mandar a mi esposo, Ah, qué que él es lindo. como más aventado y le digo, oye, es que fíjate que esa persona está pasando esto, llévale esto. Mm, Ah, sí, está bien. O iba en el súper también con mis hermanas y le decía, es que sabes que ese señor quiere comprarle algo a sus hijos y yo traigo este dinero, llévaselo tú. Y le decía, mis hermanas así de, "Ay, ¿cómo sabes? Y yo lo sé. guau. Y eso es un Sí. radar, es algo natural en Ujú. cualquier lugar, en el autobús, en la calle, en el centro comercial, en todo lugar es un radar y a veces, o sea, sí está padre, pero a Ujú. veces duele. Claro, Duele sí. el no poder hacer algo más por la gente. A mí me duele la gente. Me Ujú. gusta mucho ayudar, pero sí llega un momento en el que me frustro y es cuando empiezo a levantar esos como caparazones para cuidar esa parte de O mi te vas interior. hacia a lo mental, ¿no? Decir, bueno, ya tranquila, no vas a resolverle la vida a todo mundo, uno a la vez. Sí, Ajá, sí, te lo hace. voy cuidando con la Ujú, parte de la administrativa, con el don de administración, que también es un don que ujú, me gusta mucho. Eh, es un don que a veces parecemos personas nada sociables, ujú. nos aislamos, no nos gusta mucho como la fiesta, el festejo. A veces la gente me considera demasiado seria y sí lo soy. Soy muy seria. A veces la gente espera que yo sea más sociable y no puedo porque a veces ni siquiera tengo así como que, es que, ¿de qué les hablo? O sea, no encuentro Sí, como pues, de la sopa, del aire, o sea, no encuentro como un tema. sí. Me cuesta mucho, pero hay algo que me gusta de mi personalidad, que cuando algo me apasiona es cuando me suelto. Mm, O sea, yo soy una persona abajo de una plataforma y otra en la plataforma, porque ahí entra otra Jimena. Hasta yo me ujú. desconozco, pastora. Cuando yo estoy predicando, soy una persona tan expresiva, tan diferente, La tan... unción, sí. Es algo que me encanta y es como si fuera dos personalidades, una abajo y una arriba con la pasión de Dios. Cuando hablo de Dios, todo se me transforma. Claro. También acerca de los dones es un tema que ya manejamos tantos años. Sí, Es una cultura en sí, sí, nuestra sí, sí. casa, en nuestra iglesia, con nuestros hijos, con nuestras niñas, hasta ellas que son chiquitas, o sea, ya tienen años hablando de los temas de dones, Claro. aunque una ya sabe quién es, la otra está en el proceso de encontrarse, pero es algo que se ha vuelto una cultura en cualquier lugar y algo que Sí. también es importante
me gustaría mencionar acerca de cuando uno no nada más es importante conocer tu don, sino el conocer los dones. Porque Los demás. Ajá. una vez que tú sabes, por lo menos si no sabes el don de las personas, por lo menos que sepas cuál es la triada. La triada. Porque yo aprendí a, a dar el mensaje correcto a través del don. Claro. O sea, yo no le puedo hablar de la misma manera a una persona de misericordia, a un don del corazón que a uno de la voluntad. A lo mejor el mensaje es el mismo, pero la forma La en la que forma. lo hablamos es diferente. Ujú. Y cuando uno habla conforme al don, entonces se recibe el mensaje correcto. Sí. Y eso es algo que yo he aprendido y que le enseño a la gente. Necesitamos conocer el don de las personas, necesitas conocer el don de tu familia, el don de tus hijos para que puedas enviar el mensaje correcto. Y es algo bien impresionante, bien padre cómo vas descubriendo y la personalidad de las personas Claro. va sanando Y su no día a día. solamente aplica lo que es el ministerio como en lo que tú estás envuelto, sino en el trabajo, en En la todos escuela, lados. en la familia, en todos lados. Y creo que en lo laboral te haces más productivo porque entonces los conflictos se disminuyen, ya las contiendas también o los malos entendidos. Por ejemplo, pudiera ser alguien que dice algo para esa persona normal porque tiene un don de la voluntad y alguien del corazón se lastimó y dices, pero yo no te quise lastimar. Como tú dices, bueno, no me quise lastimar, pero yo, Sí. ¿verdad? Yo soy sensible, yo me lastimé. Entonces, ¿cómo podemos evitar tanto esos conflictos conociendo no solamente nuestro don, sino los demás dones o triadas también para poder socializar mejor, ¿verdad? Así es. Sí, también el rechazo es algo que lastima a todos. Bueno, a nadie le gusta ser rechazado, no lo disfrutamos, obviamente, pero creo que a las personas del don, especialmente de misericordia, es algo que los destroza. ¿Ya? Y el don de misericordia, las personas que tienen misericordia, cuando enfrentan el rechazo, em, es tanto el dolor emocional, es tanto el impacto emocional que entonces modifican su personalidad, se vuelven como quizás agresivos o quizás, no sé, arrogantes y pareciera que la ternura se fue, pero es como una defensa, como una defensa, cuando el rechazo es continuo, es intenso, es a diario. Entonces, obviamente eso va a hacer que la persona completamente se mude. Yo creo que a la fijación, como te pasó a ti. Gemita, ¿nos podrías platicar algo? ¿Cómo sufriste tú el rechazo? ¿Cómo te modificó? Ya habiéndote dando cuenta de detalles de tu niñez que habías olvidado, que el Espíritu Santo te recordó. ¿Cómo fue esa modificación? ¿Cómo fue que te fuiste hacia la fijación de administración? El rechazo efectivamente creo que para muchas personas, pero específicamente hablando del don de misericordia, sí es algo que pareciera que nos persigue, Mm, el rechazo. Y es muy duro ujú, enfrentarlo. En mi casa yo sufrí desde muy pequeña el rechazo, pero en mi casa había un ambiente de tristeza, mm, había un ambiente de soledad y ujú. yo no podía estar más, o sea, acumular más tristeza en mi casa, o sea, porque era una pena, era entristecer más el ambiente que ya era difícil. Guau. Entonces, siempre lloré en silencio. Nunca expresé tristeza, nunca expresé todo lo que realmente estaba sucediendo. No había ni el lugar ni la persona adecuada para poder manifestar lo que realmente estaba pasando. Entonces yo prefería esconderlo. Siempre escondí el dolor, siempre escondí el sufrimiento, siempre escondí los verdaderos pensamientos o las intenciones que yo tenía acerca de mi vida. Y son momentos difíciles que Dios ha sanado. Hoy lo sigo platicando porque el recordar a Sí, veces recordar es es doloroso, doloroso. sí. No es que ya lo viva, no, ya no lo vivo así. Sin embargo, pude ver, darme cuenta en qué Ujú, partes fue donde esos recuerdos son los que me dicen en qué parte fue donde se quebró claro. mi esencia. Yo no podía expresar nada, prefería esconderlo.
y siempre tuve pensamientos depresivos, siempre pensamientos incluso trágicos de muerte, deseos, muchas cosas que solo por la misericordia y la gracia de Dios estoy en este lugar. Dios lo fue sanando, Dios lo fue acomodando todo en su sitio y hoy puedo darme cuenta de muchas partes de mi vida. También, o sea, el expresar la ternura, el expresar el amor, también eran en ese momento, en el ambiente en el que crecí, ya hablando primaria, secundaria, donde ya se empezaba a mover influencias en mi vida, en donde yo no podía ser así. O sea, siempre busqué un mecanismo de defensa. Yo Mm, quizá no lo tenía todo, pero si yo no me podía defender, buscaba a la persona que me defendiera. O sea, ya en ese tiempo donde yo me juntaba, ya había muchas drogas, ya había banditas, violencia. Éramos muy pequeños, era primaria y secundaria, pero ya se daba en aquellos tiempos ujú. todo eso. Y como yo tengo una necesidad de sentirme protegida, de sentirme aceptada, entonces buscaba. Entonces, ¿qué hice? Buscar a las más malas para que me ayudaran a defenderme, Ujú, porque yo sabía que yo no lo iba a hacer. ujú. Yo, si alguien venía correteándome, yo desaparecía, o sea, nadie me encontraba porque Okey, tendía a esconderme, a aislarme, pero había a personas huir. Ujú. que me defendían. Y empiezas a modificar, entonces dije, bueno, o sea, ya me junto con las malas, bueno, ahora para poder terminar de encajar, pues entonces yo tengo que ser Ser mala. mala. Ujú. Y me acuerdo que ahora hubo un tiempo en el que hasta cambié de colores favoritos. Ujú. A mí sí me gustaba lo romántico, lo rosita, lo de princesas, pero no encajaba en el ambiente en el que yo Ah, estaba. okey. Ujú. Definitivamente no. Entonces, ¿qué hice? Ah, bueno, entonces ahora mi color favorito ya no va a ser el rosa, ahora va a ser el negro. Claro. Ah, bueno, entonces a mí me gusta sonreír, pero ya no lo voy a hacer porque Mm, necesito parecer mala. mala. Y Ujú, empecé a dejar de sonreír, empecé a ujú. vestirme siempre de colores oscuros y cuando me empecé a descubrir, fue así, no, es que a mí sí me gusta el rosa pastel, o sea, yo sí voy a usar, también dejé de usar vestidos, nunca los usé. Cosas que me gustan mucho, las fui como Okey. escondiendo, Por la apariencia, reprimiendo por ¿no? Va apariencia, por la encajar, sí, influencia, sí. ajá, que estaba en mi entorno. Y fue lo que empecé a hacer y por eso te vas despersonalizando, porque llega un momento en el que no Claro, te das cuenta quién eres. O sea, son años, estoy hablando de que pasaron años y de verdad me perdí, pastora. sí. Me perdí en mi esencia. Yo no Guau. sabía quién era. Entonces era fácil, porque somos influenciables, fácil adoptar una apariencia que no somos, un don que no es, pero no Guau. terminas de encajar. O sea, cuando yo hablaba con personas que yo creía que tenían el mismo don, era así de, no. Es que no, yo por ejemplo, pensaba Guau. que era profecía porque a veces tenía sueños y los sueños sí coincidían, pero un sueño no determina que seas Claro. profética. Ujú. Platicaba con la pastora Abby y ella decía, es que, y después de su podcast, ella decía que el don es un estilo de vida. Ujú. Dios te habla, Dios me habla en sueños, Dios me habla con percepciones, con sentimientos, con emociones, con visiones, y no por eso significa que soy profética. Ujú. Mi esencia está en el corazón, pero uno se va desviando Okey. cuando no tienes la percepción correcta o todavía Ujú. hay cosas en tu vida que no han sido sanadas. Qué importante es recuperar la niña interna, el niño interno, y recuperar la esencia, el la gracia dada por Dios para operar en esta tierra, para ser eficiente, eficaz, para ser proactivo también, porque cuando tratamos de hacer las cosas con otra esencia, pues no somos creíbles, a lo mejor nosotros pensamos que sí, pero no somos tan efectivos, tan Ujú, eficientes, sí. no estamos encajados en nuestra esencia, nuestra gracia divina para operar, para producir y urge, yo creo, urge que cada persona pueda saber su don, cada persona pueda leer este libro. Nunca va a ser tarde recuperar, volver al origen, a la esencia, saber el propósito por el cual fuimos creados, porque cuando uno encuentra su don de nacimiento, uno sabe su propósito, uno sabe para qué nació y creo que nunca es tarde para volver a esa esencia, a ese recuerdo. Como yo decía, siempre va a haber detonantes en las personas que digas: "Ay, se supone que no debo, ¿verdad? Pero sí, sí me gusta el rosa", ¿no? Y cuando uno comienza a aceptar, la ternura, o a diferencia de la dureza o rudeza que uno o que en ese caso tú Disfracé. ajá, te estableciste o ahí te
te fundaste, entonces fundamentaste, entonces saber que no lo soy, fue una etapa, fue por protegerme, fue por por miedo incluso, ¿no? Por también astucia, y vuelve Sí. ahí lo mental, ¿no? Lo analítico, decir, bueno, de este lado estoy mejor, entonces debo de encajar, eso es muy como, parece obvio. Y también cuando nosotros operamos en nuestros dones, se nos hace como muy normal, muy natural, muy obvio, muy lógico, pero no a toda la gente, o sea, no a todas las personas, porque, o sea, lo que tú dices, eh, no me aplica, ¿verdad? Porque mi don es diferente o mi esencia puede ser diferente. Y también de la misma forma, con el don es el mismo, pues, yo sí me entiendo, yo sí me identifico. Creo que tu testimonio, Jimenita, tu experiencia, abrirnos tu corazón, creo que puede ayudar a muchísimas mujeres y hombres a animarse a ir a ese pasado con la ayuda del Espíritu Santo, ir a ese recuerdo, ir a ese dolor, ir a esa necesidad de aparentar o de fingir y atravesar esos días, esos años y poder ir más lejos y poder recuperar lo que estaba ahí con pureza, con inocencia, con, con, con inocencia es la palabra en esos pequeños años de vida de 3, 4, 5 años, que es cuando el don se muestra con mayor inocencia, Sí. pero es doloroso. Sí, sí fue doloroso, pero hoy me encuentro en una posición, les mencionaba, todos somos hijos, pero aún como hijos tenemos una posición en el cuerpo de Cristo. Y la posición que representa, o la posición que yo represento con este don de misericordia son los brazos, algo que a mí me costaba mucho hacer. Ujú, Expresar amor, abrazar, dar amor, es algo que ahora ya puedo hacer de manera natural. Y puedo, algo que he visto a partir de que yo acepté ujú, quién soy, a partir de que yo acepté cuál es mi don, puedo ministrar más el corazón de las ujú, personas. okey, Es algo tan impresionante porque hasta la forma en la que uno ora, la forma en la que uno ministra ujú, cambia. claro. Ha cambiado tanto en mi vida y en la vida de las demás personas que veo que hay más efectividad Ujú. en eso que como yo lo hacía antes. Jimena, ¿tuvieses que perdonar a alguien, perdonarte a ti, perdonar algo? Sí, muchas veces, quizá yo lo había perdonado de otras formas, Ujú, pero con el paso del tiempo Dios te enseña que no, que a veces un hecho se perdona de diferentes formas. claro. Yo he aprendido eso. El rechazo que yo viví en mi infancia, la falta de paternidad, yo la perdoné, pero tuve que también aprender a perdonar las heridas que causaron por nombre Ujú, en mi corazón. Las emociones también las tuve que perdonar para poder sanarlas. Y es ujú, algo que continuamente hago, porque la gente todos somos diferentes, yo he aprendido, pero a veces el ser tan diferentes puede seguirnos hiriendo a nosotros, ujú, seguir nuestro corazón y es algo que tenemos que hacer de continuo, estar sanando, entendiendo, respetando, amando también a las demás personas, pero también amarme a ujú, mí. Porque a veces amamos tanto a los demás que nos olvidamos de amarnos a nosotros mismos. Y por eso a veces cambiamos, ujú. cedemos en cosas para poder mm, evitar los conflictos, pero son cosas que nosotros tenemos que trabajar, son áreas en las que un don de misericordia como yo Sí, lo tenemos que sí, ejercitar. y qué importante es que alguien, una vez que ubicó su don, que, lo aceptó, lo asimiló, se activó, eh, en ese caso misericordia, pudiera comprender que o aceptar que no todas las personas somos con esa sensibilidad, con esa nobleza, con esa ternura, con esa capacidad de dar, de ayudar, em, y saber que no es que seamos malos, no es que seamos crueles, sino que es la esencia, o para eso fueron creados ustedes. No es que uno diga: "Bueno, así soy y qué". No, sino que sí aceptar que algunas personas, Jimenita, no tenemos esa bella capacidad, al 100%. Yo no digo que no tenga misericordia, ¿verdad? Pero no al 100%. No al 100%. Y cuando alguien de misericordia comprende, como yo lo escribo, que León no siempre piensa que todos son de su condición. Cuando uno aprende que no toda la gente
va a reaccionar, va a responder, va a actuar como yo, entonces ya eso aún relaja el saber, ok, es diferente, simplemente es diferente y también respetar, pero más importante, hacerse respetar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestras habilidades natas, que nos hacen diferentes a las personas, debería de hacernos sentir orgullosos, amados, debería sentirnos especiales, pero, oh sorpresa, que parece que te molesta, ¿no? Mi sensibilidad, parece que te molesta mi ternura, ¿no? Parece que te molesta mi nobleza, entonces, como te molesta, pues ya no lo voy a hacer, ¿verdad? En lugar de que yo aprenda de ti o que la gente, ¿verdad?, que critica aprenda de uno, porque podemos aprender si lo que valoramos en otras personas se puede activar en nosotros, ¿no? Entonces, no es solamente de, criticarte, decir: "Ay, qué chillona", ¿no? O, "Ay, qué, frágil, débil", ¿no? Incluso ya ni siquiera es frágil, es débil. Em Sino que decir: mira, qué diferente es a mí. Y no que me está haciendo la vida imposible, o no que su vida la hace imposible, sino que somos diferentes, ¿por qué? Porque estamos reflejando en esta tierra el rostro de Dios. Y el rostro de Dios tiene muchas facetas, fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y ADN divino traemos, por eso es que podemos ser tan diferentes. Jimena, en tu caso, esta diferencia ¿cómo te hace sentir? Saber que eres diferente, que tienes una capacidad dada por Dios, ¿te hace sentir feliz o no lo aceptas o estás aprendiendo? Bueno, como nos dijiste ya que estás aprendiendo, pero ¿qué beneficios trajo a tu vida el saber tu don? Me gusta la parte de mi don, de que siempre estoy buscando lo mejor de las personas. Ujú. Aun cuando fallan y fallan y fallan, yo estoy siempre como a la No defensiva, rechazas, no no. los rechazo. Mi esposo es una enseñanza, es totalmente diferente a mí, él es de la Ujú, voluntad. Entonces, a veces, no es que estemos peleando, pero sí son opiniones diferentes, ujú, porque también. somos dones diferentes. Entonces, yo le digo, es que yo veo esto en las personas, vamos a darles una oportunidad, hay que cuidarlos. Y él es más, no, es que más disciplinado, es que tienen que ser esto. Y es totalmente diferente. Entonces, nos complementamos bien porque yo defiendo la parte del corazón y apelo a a darles una segunda oportunidad y él más en la cuestión de disciplina, de ética, de compromiso y se va complementando. Ujú. Me gusta mi don, me gusta esa parte de poder ver lo bueno de las personas, del querer ayudar y a mí, yo en lo particular, creo que ha sido algo bueno también para la gente, el que yo sea así. Sí, Ujú. no para todos es lo mismo, no todos aceptan, no todos tienen, como decía, la habilidad, el respeto, el amor, la madurez de entender las diferentes personalidades que refleja cada don, pero creo que a mí me ha funcionado porque yo he aprendido algo que en un momento Dios me dijo. Sí, enseñamos la Biblia, enseñamos principios, enseñamos valores, pero un momento el Espíritu Santo me dijo, eso es bueno, el enseñar el conocimiento, la sabiduría es buena, pero también es bueno cuánto tú estás dispuesta a hacer por ellos. Entonces Ujú. eso para mí fue así de, qué bueno, entonces no lo estoy haciendo mal, o sea, porque yo busco y estoy y te escucho y aunque la riegues no importa y te Qué trato de bueno. levantarte una vez más y otra vez. Y sí llegan momentos en los que pues ya no depende de mí, ¿no? Sino también de la otra persona, pero a mí me gusta esa parte de mi don, Ujú, y el complemento que hago con los demás. He ujú, aprendido a ver en cada ujú, persona lo que está representando aquí en la tierra y por eso me ha funcionado, ha sido ujú. efectivo el don que ha puesto Dios en mí, tanto en el ministerio como en la casa, con mi Claro. matrimonio. Aprender a que, por ejemplo, con mi esposo, o sea, ya no es, antes yo pensaba que teníamos una batalla, ¿no? Entre es que él nunca está de acuerdo conmigo, yo tampoco con él, y era como estar en conflicto hasta que aprendí que no es que esté en contra mía, es su don, es su Ujú. personalidad Es su y él lo ve de perspectiva. una Ujú, manera diferente a la que yo lo veo. Hoy lo podemos platicar y tratamos de hacer acuerdos, ujú. pero al principio no fue fácil. Cuando uno no conoce, Sí. es conflicto, pero una vez que entiendes quién eres tú, quién es la otra persona, se acaban los conflictos y Ujú. entonces empiezas a establecer acuerdos. Ajá. El cambio, sí, porque fue un cambio, el cambio de en tu personalidad, en tu esencia, el volver a regresar
a tus orígenes, a lo que Dios diseñó en ti. No fue fácil, pero ¿cómo te benefició o qué diferencias viste? Poder tratar de entenderme y que Ujú. me entiendan los demás. Porque al principio cuando yo escondía que era sensible, era así, no, 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 no me afecta, no, no pasa nada, lo pasamos de largo y el siguiente día y hacíamos como que nada pasaba. Ahora puedo decirle, es que sí me está lastimando lo que tú estás haciendo. Y eso ayuda, Ujú. el poder abrir Reconocer. mi Ujú, corazón, el poder realmente enseñarte, mostrarte que las cosas que tú estás haciendo sí me lastiman y ya no lo ven simplemente como un pretexto para ujú, discutir, así de, ok, entonces trabajo yo en las cosas para establecer mejor la relación en ujú, casa con los demás, pero también mi esposo poder entenderme, el que verdaderamente saber que sí me afecta, que sí me lastima, que sí necesito, incluso porque yo ni siquiera podía reconocer cuando necesitaba amor, mm. cuando necesitaba un abrazo. Antes era en una No lo ocasión le dije, necesito, no me importa. ajá, o en una ocasión le dije, o él pensaba, ¿no? Pues ya estamos enojados y ya el pleito cada vez se hacía más grande cuando a mí con un simple abrazo se hubiera acabado el problema. Ujú. Y se lo tuve que decir, le dije, es que, ¿sabes qué? No quiero pelear, no me gusta pelear. Si tú me abrazas, se acaba el pleito, porque eso es algo que necesito y Necesitas, sí. reconocer que yo necesitaba amor Mm, no fue sencillo, porque siempre okey. quise dar esa apariencia de yo puedo, no necesito, yo estoy bien así, Guau, no pasa nada y sí pasaba, sí estaba pasando. sí. Sí, bueno, qué importante es, saber que nuestro don nos hace diferentes, saber que nuestro don, es esencia divina. No es fácil, no es fácil, quiero decirles que no es fácil encontrar el don, se necesita mucha introspección, realmente querer recuperar, lo roto, como esta práctica, me parece que es japonesa de las vasijas rotas las restauran con oro y ahora se ven mejores. Las grietas Wow. son oro líquido y poder, sanar el corazón, sanar los pensamientos, sanar la esencia y perdonar también, que es algo que no nos enseña, no nos gusta, no es fácil, pero es necesario para poder recuperar el niño que fuimos, la niña que fuimos. Y entonces estar ahora ya, de forma diferente, enfrentando la vida como debió haber sido. Yo digo que somos, siempre lo menciono con esa escritura, que somos cañas cascadas o pábilos humeantes, que Dios no quiebra ni tampoco apaga ni extingue, sino que Él da esas herramientas como esta revelación de dones operacionales para que podamos ir a ese pasado y recuperar nuestra esencia, recuperar, lo que verdaderamente somos o quien fuimos y mostrar al mundo, sin miedo, sin temor, mostrar al mundo lo que el Padre puso en nosotros, que ese sería el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Algo que nos quieras añadir más? ¿Qué quieras decirle a tu audiencia? Que se abran a su interior, a su esencia, a su pasado, porque quizá hay personas como yo que han pasado por varios dones, que han sido divergentes tratando de encajar en muchos. Pero el que realmente te va enseñando es el Espíritu Santo. Y yo sí hubo momentos en que le tuve que decir, Espíritu Santo, ayúdame a encontrarme, ayúdame a encontrarme. Y fueron, así como dice, piezas de rompecabezas que traía a mi mente desde niña para ver quién realmente yo era. Y se necesita reconocer, se necesita sinceridad, transparencia para poder aceptar. Al principio no es fácil, si les ha pasado como a mí, que su personalidad fue quebrada, que fue totalmente despersonalizada la persona, el encontrarse con su verdadera esencia, pero es necesario porque eso va a traer sanidad, Ujú, va a traer autonomía en realmente ser quienes somos. Trae bendición, ujú, trae muchos beneficios, operamos en lo que debemos hacer aquí en la tierra y eso trae gozo, ujú. trae placer incluso el hacer las cosas de una manera correcta.
Yo espero que sea de bendición mi testimonio, las cosas que yo he vivido, para que cada uno pueda encontrar el verdadero don que Dios estableció en sus corazones. Amén. Agradecemos a la pastora Jimena Bello, pastora en Tultepec, ¿verdad? Con el pastor Emanuel Guerrero. Y muchas gracias, Jimena, por abrir tu corazón, por enseñarnos que no es fácil, pero es necesario encontrar el don. Muchas gracias, Hasta pastora. luego. Bendiciones.